O sea, vas a grabar la entrevista. Sí, perfecto, ya está todo listo, ahora sí podemos empezar. Pues Perfecto, antes que nada, permítame, mande. nada más, por favor, la tercera persona que está conectada, prende tu cámara para saber con quién estoy hablando, por favor. De hecho, solo vine a configurar el Zoom, nada más para que tenga Ah, con Carlos. Muchas ok, gracias. perfecto. Sale, pues listo. Todo tuyo, Carlos. Empecemos. Perfecto. Pues antes que nada, es un gusto, permítanme agradecerle por este encuentro, realmente es una oportunidad extraordinaria para que así podamos, como alumnos, obtener más información de aprendizaje, de emprendimientos, de empresas que puedan hacer de forma sustentable. Y bueno, vemos esta oportunidad durante la clase y la sesión de lo que es nuestro curso, nuestro taller, como una oportunidad de mentoría y de apoyo más que otra cosa. Entonces vamos a ver algunos puntos clave y para empezar, me gustaría conocer alguna historia positiva que haya tenido en su vida, alguna experiencia que haya destacado como un punto alto, momento pico, cuando se sintió realmente efectivo, vivo, involucrado, comprometido o apasionado. Wow. Pues mira, son varios realmente a lo largo de mi vida son varios, pero ya que estás enfocando la entrevista hacia la empresa, vamos a hablar de la empresa. Tal vez un momento muy, muy interesante fue hace ya más de 10 años, cuando iniciamos este proyecto, el 120413, el 13 de abril del 2012, ya más de 10 años. Fue algo muy, muy, que nos marcó mucho, porque ya era iniciar un negocio propio del cual ya pudieras depender económicamente, ¿no? Tanto así que, pues ahora sí que mis socios y yo, pues hasta renunciamos de los trabajos en los que estábamos. Y eso fue algo que nos marcó mucho, porque empezamos desde cero, empezamos con una idea y ahorita ya, pues, ya estamos en varios países, tanto en el continente americano como en el continente asiático. Entonces, pues eso es algo que realmente nos marcó mucho, ¿no? El aprender que no porque te educan a ser empleado vas a ser empleado toda tu vida. ¿Y a qué me refiero? Que las universidades hoy en día siempre te dicen, cuando estés trabajando y trabajes en una empresa y cuando trabajes en una empresa y te lo repiten tanto que llega un momento en el que lo único que piensas es entrar a trabajar a una empresa en vez de tú desarrollar tus propias ideas. Y eso fue algo que nos hizo despegar mucho, ¿no? Romper ese paradigma mental y arriesgarse. Ahora sí que, como Cortés en Veracruz, quemar los barcos y vámonos. Y pues ya somos una empresa que tiene 10 años, ya estamos consolidados y pues seguimos creciendo. Hoy, pues muy interesante historia. Es una decisión que toma mucho valor en esta época, que es renunciar al tradicional trabajo para emprender. Y pues felicidades por eso. Vemos que ha sido una empresa muy exitosa a partir de una buena idea y una innovación. Ahora, ¿cómo emergió esta idea de productos desinfectantes de origen natural? Wow. Mira, originalmente cuando iniciamos con la idea de poner un negocio, yo no tenía pensado meterme en esto de los desinfectantes porque era un tema que no conocía. Y por azares del destino, que esa es la verdad, cayó en nuestras manos una fórmula muy, muy buena. Eh, Al principio te digo, yo estaba un tanto escéptico, porque hace 10 años, pues, ¿quién iba a pensar en desinfectantes? No, nadie. No, no era parte de nuestro argot, de nuestro vocabulario, de nuestra forma de vida. Y sin embargo, cuando empezamos a ver lo que era, cómo funcionaba, todas sus ventajas, pues fue cuando dijimos, pues órale, va, no, total, no perdemos nada. Sería
seríamos 100% pioneros. Y efectivamente lo fuimos, ¿no? A nivel nacional y, y tal vez en algunas otras partes del planeta, realmente fuimos pioneros en esto de desinfectantes de origen cítrico. Ya existían algunas fórmulas no tan poderosas como la que nosotros tenemos, y pues empezamos a desarrollarla. Primero, certificarla a través de laboratorios, tanto públicos como privados. Empezar a hacer retos microbianos para tener, ahora sí, papelito en mano, eh, todas las potencias de este producto, todas sus características, todas sus ventajas, beneficios. Y pues de ahí empezamos poco a poco, ¿no? Todavía me acuerdo mucho cuando vendimos nuestros primeros 10 litros. Fue, wow, ya por fin vendimos uno, ¿no? Independientemente de quién te lo haya comprado, porque por lo regular recurres, en estos casos siempre recurres a la familia, ¿no? Que son los primeros que te empiezan a apoyar. Y poco a poco del boca a boca se fue corriendo la voz. Tanto así que, si te das cuenta, mi playera no nada más dice Exmicror, también dice Cidex. Tuvimos que desarrollar un modelo de negocio llamado servicio de desinfección con Exmicror, porque la gente en su momento no tenía ni idea de cómo usarlo y hubo clientes que nos decían, tu producto es una maravilla, pero mi gente no sabe aplicarlo. Entonces sacamos otra área de negocio, ahí fue una idea que se nos brindó en ese momento, nos cuajó, y empezamos nosotros mismos a desinfectar desde escuelas, hospitales, oficinas, y de ahí empieza los que ya eran nuestros distribuidores antes de los servicios de desinfección, les llama la atención y pues te cae otra idea, que es la de pues vamos franquiciando el modelo de negocio. Y empezamos a franquiciarlo, pues, cayó el primero, cayó el segundo, cayó el tercero, cayó el cuarto, el quinto, total, ahorita ya no sé ni, ya con la pandemia, pues obviamente todo mundo quería desinfectar, pero las ventajas de nuestro producto pues eran obvias y eso nos ayudó a crecer bastante. Entonces te digo, así es más o menos la historia de la empresa resumida en 2 minutos. Pues es interesante cómo fueron escalando con una fórmula, cómo la perfeccionaron. Y bueno, sabemos que con la pandemia como que se hizo más frecuente la desinfección. Sin embargo, antes no era una cultura tan, ahora sí que muy presente esto de estar siempre sanitizándose. Y bueno, ¿cómo fue que superaron las dificultades los primeros momentos de su empresa, los primeros meses, los primeros días? ¿Cómo superaron eso, dificultades y Wow. obstáculos? Tiene tanto tiempo que ya ni me acordaba de cómo le habíamos hecho. Pues dándole todos los días, no hay de otra, es buscarle, inventar argumentos nuevos, buscar oportunidades nuevas, eh, procurar estar presente en muchos sitios. No sé, fueron tantas cosas ya hace ya tantos años que la verdad ya ni los traigo en mente, pero fue de batallarle, sí le batallamos muchísimo, y es ahí donde aprendes el significado de la palabra resiliencia. Tienes que ser muy resiliente para aguantar. ¿Por qué? Porque teníamos meses muy buenos, teníamos meses malísimos, la mayoría eran malísimos, pero fue de empezar a generar cultura con la gente, empezar a generar interés, buscar de vez en cuando un anuncio en el periódico, un anuncio en una revista e irle dando poco a poco, no nada más con Exmicror, sino los mismos clientes que tuvimos al principio nos decían, ok, tu desinfectante es una maravilla, pero pues sí, voy a estar usándolo, pues, ¿por qué no me desarrollas un detergente igual, natural, o un desengrasante natural?
Entonces fue empezar a desarrollar productos nuevos, que ahorita realmente no nada más es Exmicror, tenemos Exgras, que es el desengrasante 100% natural también, que su ventaja es que no contamina, eh, y es 100% biodegradable, te puede servir para recuperar superficies. Tenemos también el detergente Extergent, que aquí hago un paréntesis, justamente ese nombre, la idea del nombre del detergente nos lo dio Andrés, a él se le ocurrió ese nombre. Cuando escuches esto, muchas gracias Andrés, porque funcionó bastante bien, pero bueno. Y es un detergente sin sosa cáustica, 100% natural. Entonces, pues fue desde desarrollar productos nuevos, servicios nuevos, inclusive sacamos una línea de toallitas húmedas para tener un portafolio mucho mayor y empezar a diversificar nuestro producto. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices al público en general que tu producto es multiusos, te van a decir, a ver, espérame, o sea, un producto que te sirva para las manos, para el cuerpo, para frutas, para carne, para mariscos, para mascotas, pues como que no, no te compran la idea. Entonces, Ujú. simplemente con el mismo producto empezamos a diferenciar y sacas una etiqueta para mascotas, una etiqueta para frutas, una etiqueta para manos, y así empiezas a diferenciarlo. Ya cuando empezamos a diferenciar, pues empiezas a generar más atención en tu producto, más interés, y es cuando ya, ya te das cuenta que sí existe un interés muy marcado en los productos naturales, en todo lo que sea 100% natural, 100% biodegradable, sobre todo en las nuevas generaciones. Y pues ahí es cuando te das cuenta que dices, ok, pues si las nuevas generaciones son las que están empezando a empujar, pues vamos a dirigirnos a las nuevas generaciones. Publicidad ya muy dirigida, promociones ya muy dirigidas, hacer uso de las redes sociales, que es donde los jóvenes hoy en día se comunican, es donde, y son los que más conciencia tienen, y fue de empezar por ahí. Y gracias a eso, pues te empieza a conocer mucha más gente, ¿no? Y así fue como hicimos eso. Entonces, se podría decir que la diversificación de productos es otro aspecto que los ha llevado a obtener aún más éxito, más permear en la población, ¿verdad? Efectivamente. Y a la creación de diferentes productos, incluso diferentes ideas, ¿cómo se mantiene una misma visión de creación de valor? Mira, cuando dices crear valor, eh, el valor tiene que ser 100% a tu marca. Tienes que cuidar tu marca, tienes que empujar tu marca, proteger tu marca sobre todo. ¿Por qué? Porque es lo que realmente vale. Hoy en día voy caminando en la calle y llevo la playera de la empresa o el uniforme de la empresa. Y hay gente que te dice, ah, yo los conozco, yo lo uso, es muy bueno, ¿no? Pues gracias. Y eso es realmente lo que te crea valor. El hecho de que tu marca sea reconocida, que tu producto tenga esa aceptación. Y obviamente el boca a boca, ¿no? Si a una persona le funciona, le va a decir a una o dos gentes que es muy bueno. A diferencia de cuando un producto no es bueno, no se lo dice a una o dos, se lo dice a miles. Entonces tienes que cuidar mucho eso, porque el valor de tu empresa es el reconocimiento de tu marca, la, la trayectoria de tu marca y la reputación de tu marca. Perfecto, el boca a boca sí llega a tener un impacto muy significativo. Y bueno, qué bueno que ha ido escalando su negocio, ha estado creciendo. Y bueno, como en todo negocio, siempre hay momentos en los que se tienen que tomar decisiones fuertes, ¿verdad? ¿Cuál fue una Efectivamente. decisión que marcó un antes y un después en la empresa? El inicio de la pandemia. El inicio de la pandemia fue brutal. Aquí en México realmente el pánico empezó a finales de febrero del 2020, pero nosotros ya lo veíamos venir desde julio del 2021.
no era cuestión de si iba a llegar a México, sino de cuándo iba a llegar y cómo iba a ser la respuesta de la población. Desafortunadamente, la comunicación oficial, tanto de gobierno como de la Secretaría de Salud, fue pésima, muy, muy mala. En vez de generar tranquilidad, generaron pánico. Y así tal cual, de un día para otro, nuestras ventas se exponenciaron miles de veces. De vender, no sé, te voy a dar un número, de vender 5,000 litros mensuales, de repente de un mes a otro empezamos a vender 100,000 litros. Uno de los grandes problemas con esta pandemia fue las cadenas de suministro. Cuando las empresas empiezan a cerrar por la famosa cuarentena, de repente no había botellas, no había atomizadores, no había bidones, era muy difícil conseguirla. Inclusive sí tuvimos casos de pedidos que no pudimos surtir porque no teníamos en qué surtirlos. Y me refiero a la botella o a los diferentes tipos de botellas, ¿no? Entonces fue desde desarrollar proveedores locales, desarrollar rutas de abasto, si no locales, pues regionales que te pudieran surtir la demanda que tenías en tus insumos, en nuestros insumos. Y tan lo hicimos bien que, bueno, prosperamos, crecimos mucho, inclusive la pandemia nos ayudó a internacionalizarnos. El primer país donde empezamos fue en Sudamérica, en Chile. Bueno, en Chile empezamos un poquito antes de la pandemia, pero ya con la explosión de la pandemia, pues Sudamérica fue un mercado muy fuerte, Estados Unidos no se diga. Pero te digo, el problema fueron las cadenas de suministro que de repente se acabaron. Ya que hoy la fábrica del mundo es China. Botellas las compras en China, atomizadores las compras en China. ¿Por qué? Porque comprarlas fuera de ahí es carísimo, te sale más barato traerte un tráiler de botellas de China que comprar 10 botellas aquí en México, ¿no? Entonces fue desde desarrollar esos proveedores, consolidarlos y empezar o seguir dándole, ¿no? La internacionalización en ese momento, igual, no que nos agarrara mal parados, sino que no esperábamos que tuviera un crecimiento tan rápido. Entonces fue desde incrementar tus líneas de producción, comprar tus propias líneas de producción, empezar a contratar personal, porque realmente al principio, al ser una microempresa, como empezamos, pues éramos nada más los socios y nosotros hacíamos todo. Cuando te das cuenta que no es que no puedas, sino que ya no debes de hacerlo todo, porque te vuelves loco, esa fue la verdad. Empezamos a contratar gente, que ese fue otro parteaguas. ¿Cómo contagiar a tu planta de personal o a tu equipo de trabajo de lo que es tu pasión por tu producto, tu conocimiento de ese producto, empezar a capacitarlos, explicarles? ¿Por qué? Porque cuando hablas de virus y bacterias, hablas de un mundo completamente diferente, es un mundo nuevo para la mayoría de las personas. Entonces, el léxico, las palabras, el argot, pues de repente, igual a mí hasta la fecha me sigue pasando, ¿no? Tuvimos mucha suerte, tuvimos la oportunidad de hacer equipo con muchísimos doctores, con muchísima gente, científicos, por decirle de alguna manera, y varios de esos doctores inclusive se convirtieron en distribuidores de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vieron que el producto era una maravilla, pues dijeron, va, yo me subo al barco, ¿no? Tenemos igual nuestros asesores químicos, nuestros asesores de cabecera, que pues te hablo que son químicos en alimentos, epidemiólogos, virólogos, etcétera, que sí nos hicieron muy, muy fuertes en la cuestión de conocimiento. Pero te digo, así rápidamente, esas fueron
los 4 o 5 puntos fuertes de cambio y de evolución que tuvimos como empresa. Entonces se puede decir que la unión hace la fuerza, como me está comentando. Exactamente. Y viendo eso a la hora de internacionalizarse, entrar a Chile, Estados Unidos, Sudamérica, ¿qué alianzas hicieron para poder llegar a ese mercado, a esos mercados? ¿Salieron con otras empresas, con otros distribuidores? Son distribuidores, gente que se interesó, se les ofreció la distribución, ellos ya tenían sus propias empresas, se les ofreció, aceptaron, se firmaron contratos de distribución, contratos de non-disclosure, o sea, todo lo que es el contrato de secrecía por las fórmulas, y adelante. Tanto así que tal vez nuestro distribuidor ahorita más fuerte está en Asia. Fue cuando logramos entrar a Vietnam y a China, que bueno, esto no es de un día para otro, se ha llevado una muy buena cantidad de tiempo, pero paso a paso, caminito a caminito lo vas logrando, pero sí fue a través de distribuidores y de alianzas comerciales. Muy interesante. Y sobre todo que es un producto atractivo, por así decirlo, es un desinfectante de origen natural, así como usted lo comentó hace un par de preguntas, los jóvenes se sienten muy atraídos por ellas. Aparte de eso, de las nuevas generaciones y del origen natural, ¿qué impacto cree usted que tiene su producto en el negocio, entorno y sociedad en el que vivimos? Wow. Enorme, es un impacto enorme. ¿Por qué? Porque cuando tienes un producto con la cantidad de certificaciones, tanto nacionales como internacionales, la gente lo empieza a seguir. Eh, Aquí en México tenemos una certificación se llama INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fue el que ya lo pone por escrito que nuestro producto no es tóxico para el ser humano. Al no ser tóxico, eso de entrada le cambia toda la perspectiva a todos los desinfectantes que existían en el mercado. Llámese alcoholes, llámese cloros, llámese sales cuaternarias. Tú te disparas te das un shot con un aspersor de alcohol o de cloro, te vas hasta muriendo. En cambio, con mi producto no, mi producto tanto lo puedes disparar en la boca que no te pasa nada, al contrario, te desinfecta la boca y toda la garganta. Eh, y esas mismas ventajas nos llevaron a sacar un certificado que se llama Halal, que está enfocado 100% a la venta del mundo árabe, perdón, musulmán. Retiro la palabra árabe, es musulmán, todo el mercado musulmán, porque el musulmán por religión no puede tener contacto con alcohol. Eso nos abre otra puerta completamente y pues sacar certificados internacionales, ¿no? Justamente el certificado contra el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, ese lo obtuvimos en Asia, justamente a través del Ministerio de Salud de Vietnam. Ahí pudimos hacer esa prueba. Ya sabíamos que eliminábamos el COVID, ya lo sabíamos, pero esa es nuestra carta fuerte, ¿no? Ya el saber que ya tienes un papelito que te dice, aquí está. Y aparte, pues traes todos los certificados contra MERS, contra SARS, contra diferentes tipos de coronavirus aviares, etcétera. Entonces, pues así de sencillo, ¿no? Ese tener las regulaciones necesarias, tener ese papel, es un parteaguas para generar aún más confianza en el consumidor, por lo que veo, Exactamente. y sí aporta mucho valor y hace que el producto sea mucho más atractivo para las empresas. Y una pregunta muy interesante viendo ahorita cómo el entorno puede cambiar tan rápido, ¿cómo ve su empresa en los próximos 5 años? Bueno, de la pandemia para acá,
crecimos mucho. Cuando se acabó la pandemia, bajó mucho la venta. Tuvimos que reinventarnos, sacar líneas nuevas y de aquí a 5 años empezar a empujar productos nuevos, líneas nuevas, servicios nuevos. Estamos empujando muy fuerte una línea para mascotas, que hoy en día es increíble lo que ese mercado representa, tanto en desinfectantes como en jabones para las mascotas. Estamos empujando muy fuerte en todo lo que es Centroamérica, para todo lo que es el área agropecuaria. Vamos a enfocarnos muchísimo a la desinfección de alimentos en centro y en la parte superior del continente sudamericano. Ya estamos empezando a trabajar en eso. Entonces, la idea es en 5 años estar muy consolidados en todo lo que es el mercado de mascotas, el mercado de desinfección de alimentos y el mercado de servicios. Así me veo yo en 5 años. Es una visión muy interesante y la verdad, o sea, como es un producto que vale la pena bueno, usted ya hizo la prueba, ¿no? Que no es para nada tóxico y además es muy efectivo para la gente. Y bueno, parte de este ejercicio de acercamiento con usted es una visión, este, en 10 años, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Supongamos que es el año 2030 y bueno, vemos que el mundo ha estado muy cambiado, vemos diferentes avances, diferentes progresos, diferentes cambios. ¿Cómo usted, que empresas como la suya, haya contribuido a éxitos en innovación que vamos a ver en 10 años? Wow. Mira, esa no es una pregunta fácil de responder. ¿Por qué? Porque no sabemos qué bacterias van a surgir en los siguientes, no digas 10 años, en los siguientes 2 años. ¿Por qué? El derretimiento de los polos por por el calentamiento global está derritiendo glaciares que tienen más de 20,000 años ahí enterrados, donde hay restos orgánicos, donde hay virus y bacterias con los que el ser humano nunca ha tenido contacto. Entonces, no sabemos ni siquiera qué va a pasar en los siguientes 3 años. Es más, a nivel ciudad, y te pongo como ejemplo Mérida. Mérida en 10 años ha crecido tremendo. Yo estuve en Mérida hace cerca de 10, 12 años, poquito más, y todavía era chiquito, entre comillas, y ahorita sé que ya es un monstruo de ciudad. ¿Qué sucede cuando empiezas a construir casas, empiezas a construir edificios altos? Pues tienes que escarbar muchísimo y tienes que bajar 10, 15, 20, 30 metros. Si a lo largo de 1000 años se junta tanto así de sedimento, y esto lo juntas en 1000 años, centímetros más, años menos. Imagínate cuando haces un edificio de 20, 30 pisos, todo lo que tienes que escarbar. ¿Qué vas a escarbar? Vas a escarbar residuos prehistóricos, plantas prehistóricas, semillas prehistóricas, polen, eh, virus y bacterias que estaban enterrados y con los cuales el ser humano jamás tuvo contacto. ¿Por qué? Porque Ujú. hablas de capas de suelo que a lo mejor provienen de la época de los dinosaurios, eso no lo sabes. Entonces, todo eso que empiezas a escarbar, empiezas a levantar polvo, de repente todo mundo empieza a tener irritaciones, todo mundo tiene alergias, todo mundo está mal de la nariz, todo mundo tose, todo mundo tiene flujos nasales. No sé si haya sido suerte, que no se hayan topado con algún virus, alguna bacteria realmente fuerte, pero salvo esta pandemia, que, que digo, es un virus de la familia SARS, síndromes agudos respiratorios severos,
pero causó estragos en el planeta. Y fue algo que ya se conocía desde hace muchos años, porque hablando de este bicho en específico, era un bicho de origen veterinario. ¿Cómo se, cómo se transporta al ser humano? Mucha gente le echa la culpa que una sopa de murciélago en China, que algún Sí, chino loco se comió una rata, una tortuga, no lo sé, y no especulo, pero, pero ve lo que un simple virus aviar causó en menos de un año. un gran Entonces, impacto. un gran impacto. De aquí a 10 años, así como van las cosas, quién sabe qué pueda suceder. Simplemente ve las noticias del día de ayer 24 de octubre. Los hospitales en Estados Unidos están teniendo muchos problemas por 3 enfermedades muy fuertes respiratorias que no saben a qué se deben. Es un virus nuevo, es una bacteria nueva, todavía no se sabe, pero pues te digo, no sabemos qué va a pasar. Eh, mucho también es la cultura de desperdicio de la gente, la cultura de no higiene de la gente. ¿A qué voy? Al ser humano en general le falta cultura de higiene. Todo el mundo va comiendo en la calle y avientan la basura a la calle, desperdicios de alimentos, y todo se va a las cloacas, a las alcantarillas, y eso genera crecimiento de ratas, genera crecimiento de otro tipo de plagas que, que no sabes ni cómo se contagian al ser humano. Pero digo, ¿para qué quieres saber qué pasó hace 10 años o qué va a pasar en 10 años si hace un año tuvieron un resurgimiento del polio, de la enfermedad de la poliomielitis, cuando se supone ya estaba erradicada, y hace un año tuvieron un virus de viruela negra en Mongolia, Ujú. allá en Asia Central? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues seguir mejorando nuestra fórmula, buscando cada vez mejores pruebas, o sea, buscar virus y bacterias peligrosos en laboratorios que nos permitan probarlos, que nos permitan a ese bicho ponerle nuestro desinfectante y ver si lo mata o no, que, que yo sé que sí lo va a hacer por su tecnología, pero realmente saber qué puede pasar está muy complicado, muy complicado. Te repito, simplemente el brote de poliomielitis. No te vayas tan lejos, el brote de sarampión que hubo en Estados Unidos hace menos de un año, cuando se supone el sarampión ya estaba Sí, erradicado. Entonces, estamos peleando con un mundo invisible. ¿Por qué? Porque yo te veo a ti, yo veo la pluma, veo mi computadora, veo los carros, pero todo lo que son gérmenes, patógenos, virus y bacterias no se ven. No tienes ni idea de si vas respirando en la calle, vas caminando en la calle y te cruzas con una persona y esa persona viene enferma y por el simple hecho de cruzar en la banqueta ya te contagió. Eso nunca lo vas a saber, ¿no? No es fácil. Entonces realmente es una pregunta complicada. Pero bueno, creo que con toda esta explicación te di un background de por primero, ¿por qué no es sencillo responderla? Y tercero, seguir innovando, seguir mejorando la fórmula, seguir buscando la manera de generar cultura, de generar conciencia en la población. ¿Por qué? Porque todo esto es conciencia y es cultura. El gobierno dijo, ya se acabó la pandemia, todo el mundo se quitó los cubrebocas. Así, cuando esto todavía no se acaba. Estamos esperando un rebrote para finales de noviembre, principios de diciembre. Y a lo largo de un año y medio, 2 años, este bicho ha ha dado, por así evolucionado, ha decirlo. mutado, ya vaya varias mutaciones. Hasta ahorita, gracias a Dios, todas han sido leves. No ha habido una mutación que se convierte en un asesino biológico. Todavía no la ha habido. Pero si la hay, va a volver a pasar lo mismo. Otra vez, todo mundo encerrarse, todo mundo usar cubrebocas, todo mundo a lavarse bien las manos. ¿Y por qué? Porque es conciencia. Simplemente tú ves un ejemplo rapidísimo.
los partidos de fútbol que acaba de haber aquí en México, las semifinales. Por Dios, todo el mundo en el estadio, todo el mundo gritando, nadie trae cubrebocas, y esto